Me voy a presentar. Hace como 20 y pico de años que estoy metida en el tema de las terapias mal llamadas alternativas. Me gustaría que la medicina alternativa fuera la medicina alopática. Es decir, que cuando la medicina alternativa, mal llamada alternativa, fracasa, entonces sí que podríamos acudir a la medicina alopática, operarnos, tomarnos cantidad de porquerías, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que las cosas están al revés y por eso prefiero llamar medicina complementaria, porque al menos que podamos coadyugar tanto lo que es la medicina alopática como la medicina natural, homeopática, espagírica, lo que sea. Me pasé de bando, porque era médico del seguro, de la seguridad social, y me di cuenta que nos estábamos convirtiendo en sintomatólogos. Es decir, que en el tema del dolor, lo que ocurría es que al final se le decía al paciente, pues usted tiene artrosis, tiene una contractura, tiene artritis, una osteofitosis o una hernia, ¿no? Y al final acabábamos dando ibuprofeno, Voltaren, un poco de complejo vitamínico B, indometacina. Ahí me quedé como muy frustrada y pensé que algo tenía que haber más para que realmente las personas tuvieran el dolor. Porque el dolor es un lenguaje, y es un lenguaje del inconsciente. Es un lenguaje de este invisible que tenemos que descubrir, ¿de acuerdo? Entonces, es aquí. Yo no tengo ninguna máquina que presentar, así que pienso que la gran maquinaria es nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo habla, nos grita, y cuando el dolor es muy fuerte nos grita muchísimo más. Entonces pienso que el cuerpo humano es un mapa que nos ofrece muchas respuestas provenientes de nuestro interior. ¿Y por qué sabemos eso? Porque si nos vamos a poner cientifistas, diremos que para la recepción de las informaciones externas se ha comprobado que tenemos entre 100 y 200 millones de receptores. Y están incluidas la visión, la audición, el olfato, el gusto y la piel. Se estiman entre un 10 subido a 15, es decir, 1000 billones de conexiones. Sin embargo, la información que proviene de nuestro interior, de ese testigo invisible que nos acoge, es 100.000 veces superior a la información proveniente del exterior. Es decir, que de alguna manera, si queremos curar o aliviar, me parece ya una osadía terrible, ¿eh? Es decir, todos somos terapeutas, todos hacemos un camino, todos experimentamos la enfermedad y somos finalmente nosotros, los propios seres humanos, que decidimos curar o no curar, sanar o no sanar. Es decir, lo que hace el terapeuta es intentar aliviar, es ser una guía y poner de alguna manera el camino para que este paciente haga su trabajo y experimente en la vida. Eso es lo que realmente hacemos. Damos herramientas, sean a nivel de técnicas, a nivel de remedios, sean homeopáticos, espagíricos, de cualquier manera, agujas, de alguna manera para que esta persona pueda hacer este camino y pueda experimentar y pueda vivir la vida de una manera más óptima. Yo recuerdo cuando me marché ya de la seguridad social, estoy un poco nerviosa, se me nota, pero es igual. Supongo que me iré relajando sobre la marcha porque estáis todos muy serios y me impone vuestras miradas. Recuerdo que lo que hice fue pasarme de la seguridad social a la medicina tradicional china. Y allí empecé a entender que los chinos entendían efectivamente que todo no consiste en tener una serie de síntomas, sino que había algo detrás, que realmente el cuerpo nos habla y nos da esas respuestas que necesitamos. A partir de ahí hice homeopatía, hice espagiria, que es un poco la alquimia médica, es la abuela de la homeopatía, y ahí pude entender que necesitaba saber qué simbolizaba la enfermedad, qué simbolizaba el dolor, para poder acceder a ese ser humano. Entonces, es verdad que los científicos ya aceptan el binomio mente-cuerpo desde los años 60 del siglo pasado, y esa relación entre el mundo exterior, que está hecho de partículas subatómicas, y nuestro mundo interior. O sea, gracias al descubrimiento de los super-mega neurotransmisores, los neuropéptidos, que son como palomas mensajeras, de repente el científico se dio cuenta de que cuando nosotros tenemos un pensamiento, automáticamente hay una descarga eléctrica, esa descarga eléctrica pasa a una descarga bioquímica y se relaciona mente-cuerpo. Es decir, si yo estoy pensando, perdona, qué asco me da este hombre, es decir, si lo estoy pensando, en el mismo momento que lo estoy pensando, hay una descarga, el neuropéptido, que eso ya está desfasado, con lo del citoesqueleto, el neuropéptido dice oído y automáticamente tengo una sensación de náusea. Es decir, que se dieron cuenta que hay un ente mente-cuerpo que está totalmente indisoluble. Y, por lo tanto, no se puede tratar simplemente a los pacientes desde el punto de vista biomolecular, tratando solamente ese cuerpo, esa cáscara, esa masa que nos está hablando desde el interior.
Entonces la mente entra en el cuerpo, entra en los niveles celular, molecular y neuromolecular y se queda atrapada en este cuerpo. Un binomio que se divide en una serie de yoes que están separados y que parecen ser imágenes corporales en un mundo, como habéis oído toda la mañana, aparentemente real. Porque efectivamente el exterior está lleno, está hecho de subpartículas. O sea, todo el mundo exterior son píxeles de la tele, on-off, 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 y por lo tanto no existen. Y siempre digo que menos mal que tenemos los 5 sentidos, que son absolutamente lentos, y eso es maravilloso porque podemos ver películas, ¿por qué? Porque no vemos on-off, on-off, on-off. Es decir, no tiene la velocidad cuántica y por lo tanto ese mundo exterior que está hecho de subpartículas lo vemos así de lindo. Yo me pongo nerviosa porque me miráis muy serios, es decir, hay luz, hay películas, hay personas, hay historias. Es decir, creamos subjetivamente este mundo exterior que no es más que un mundo hecho de una sopa cuántica en la cual somos garbancitos, bueno, no llegamos a garbancitos, somos garbancitos o olas que se funden en el océano, ¿de acuerdo? Y tenemos la impresión en esos yoes de que somos una ola fantástica en el momento que subimos, ¿no? Y decimos, ¿quién es? Ah, la ola Lola. Y de repente la ola se ha fundido en el océano, porque la vida es absolutamente efímera, queridos, más vale que la aprovechemos. Y como dice Antonio Salas, vivamos el aquí y el ahora, porque es lo único que nos queda. Entonces, el doctor Antonio Damasio, que es un magnífico neurobiólogo, siempre nos recuerda que las emociones son públicas y los sentimientos son privados. Es decir, que todas las emociones pasan por el mapa corporal. El sentimiento es absolutamente privado, yo puedo sentir cualquier cosa por esta encantadora mujer. Pero realmente la emoción será, yo le puedo decir, es que me emociona verte. Si realmente le digo me emociona verte y no se me ponen las manos frías, sudorosas, me entra rubor, carne de gallina, se me encoge el corazón, etcétera, etcétera, me da un pálpito, me quedo sin aliento, la emoción siempre, 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 excepto los jugadores de póker, se ve, no se puede disimular. Y esas emociones están en relación directa con los otros, ¿de acuerdo? Puesto que vivimos como paquetes, como ha dicho Antonio, de energía e información y en constante interrelación con el entorno. Es decir, como estamos en constante interrelación y tenemos una serie de creencias limitativas y de códigos morales y éticos, etcétera, esta interrelación nos va a afectar en cuanto pongamos no los paquetes de información, sino toda esa cultura religiosa, política, sociológica, etcétera, etcétera, es en la puesta en escena de esa relación que tenemos con los demás. Estas emociones, ¿qué van a hacer? Se van a fijar en el cuerpo y siempre van a ir acompañadas de un deseo escondido. Y ese deseo escondido pulsa la emotividad. Y es ella la que permite la formación de los fantasmas que creamos y que nos van a comportar una manera de reaccionar y también una manera de enfermar. Voy rápida porque tengo 45 minutos y tengo 50 diapos. O sea que luego si queréis me paráis. Es decir, ¿qué ocurre? Emociones y sentimientos. Hay un deseo escondido. ¡Ay! Y ahora he liado, Fede. Sí, ya está. Hay un deseo escondido, eso provoca una pulsión que provoca fantasmas y proyecciones que se fijan en el cuerpo. Entonces nos quedan dos opciones. O actuar o inhibirnos. Si actuamos, provocamos evidentemente el conflicto, para bien o para mal. Lo que ocurre es que se soluciona el conflicto y el desenlace es trascenderlo. Voy a poner un ejemplo. Si nos inhibimos, hay una disfunción y por lo tanto una somatización. Y dicho de una manera más simple, de repente tengo un amigo, Jaume, ¿no? Lo veo, un amigo de allí. Un día voy por la calle y veo que cruza, le digo adiós, Jaume, y Jaume no me contesta. ¿No? Pulsión emotiva. ¿No me habrá visto? ¿Tiene algún problema conmigo? ¿Es que realmente no le caigo bien? Es decir, ya empiezan los fantasmas y proyecciones. ¿Qué se puede fijar en el cuerpo? De repente me da como mal de estómago. A ver, ¿por qué no me ha saludado Jaume? ¿De acuerdo? ¿Qué solución queda? Si yo no entro en acción, que entrar en acción también puede ser decir, bueno, ya le llamaré, es un acto. Si yo me inhibo, eso me va a sentar mal la comida. Y, bueno, he hecho un ejemplo pequeño, no voy a somatizar porque Jaume no me salude, pero de alguna manera, eso si es de una manera repetitiva ocurre. Mientras que si tú provocas el conflicto, es decir, cruzo la calle y le digo, Jaume, ¿por qué no me has saludado? Podré saber la respuesta. Es decir, podré saber, pues no tengo ganas de saludarte o no te he visto. De alguna manera, disuelves el conflicto y
el desenlace es la trascendencia de este conflicto. Es decir, eso que parece tan tonto y tan simple no lo hacemos, debido a todas estas creencias, debido a estos fantasmas, estas proyecciones. Y eso no se volatiliza, eso va a pasar al mapa corporal. Y si eso es muy repetitivo, ese dolorcito de estómago, esa opresión, el nudo, etcétera, etcétera, se va a fijar y nos va a crear síntomas. Por lo tanto, me parece importante el tener en cuenta esas emociones, porque el síntoma del paciente suele ser la manifestación de su inconsciente, que es invisible al que yo hablo, que a través de dos vías. Habla de vía directa al cuerpo y nos da el dolor, o de vía indirecta con el lenguaje. ¿Y qué ocurre con el lenguaje? Se dice, los que hacemos homeopatía y hablamos de la simbología junguiana, etcétera, etcétera, que cuando falla la palabra llega el dolor. Es decir, se manifiesta la somatización. Si no somos capaces de verbalizar lo que sentimos, esa falta de verbalización se pasa al cuerpo. Por lo tanto, la enfermedad es el lenguaje del inconsciente, sabedor de nuestra verdadera historia. Porque ese no dicho se esconde en el núcleo profundo del paciente, la manifestación, como he dicho, es inconsciente, y ahí también se oculta la clave de la curación de sus males. Nosotros en el centro hablamos, vamos a poner un nombre por ponerlo, no ni le hemos hecho el logotipo ni nada por el estilo. Simplemente pensamos que hacemos una especie de sincroterapia, porque para tratar al paciente hay que tratarlo desde todos los puntos de vista. Y eso lo podríamos resumir como lo tratamos desde la estructura, evidentemente, desde la función, desde la energía y desde lo que llamamos Shen, es decir, que englobará esa emoción de la que hablaba, el sentimiento, la mente, el intelecto y el espíritu. Es decir, somos un poco todo esto. Somos una mezcla de todo esto. Igual que los chinos somos una mezcla de esa conciencia energética de 5 movimientos que está en el cuerpo y está en todas las partes del cuerpo, porque somos fractales de un todo. Dentro de nuestro cuerpo hay un universo interior que es el que estamos hablando y forma parte de otro universo más exterior, etcétera, etcétera. No sé cuál es el final, pero somos como las ninoscas. Es decir, nuestro universo está ocupado por 20.000 personajes. Ácaros que igual tienen que pagar la hipoteca en la ceja derecha, tenemos 24.000 probióticos, ahora más, porque como nos los cargamos, así las farmacias, las famosas empresas farmacéuticas pueden darnos Actimeles, Activías y 24.000 probióticos más. Nos cargamos las cosas y luego así pueden vendernos todo lo que nos hace falta, porque estamos carentes, estamos absolutamente con una falta de nutrición terrible. Entonces, eso es un poco lo que trabajamos, que da igual, es decir, trabajamos el Shen, miramos exceso y carencia. Si hablamos de la energía, que es la sensación, el como sí, que se hace mucho también en homeopatía, lo del como sí, Se le da más importancia al como sí que al diagnóstico que vienen. Vienen con el papelito, tengo este diagnóstico. Y a mí me interesa muchísimo más saber el como sí. Yang Yin, la función, si está en hiperfunción o en hipofunción, y la estructura, si está en hipertrofia o en hipotrofia. Es decir, que te puede venir alguien con una rinitis alérgica y de repente, bueno, sabemos que la función es que hay una hipersecreción, un exceso de histamina, etcétera. Hay una hipertrofia porque de repente, bueno, pues incluso ya tiene todas las mucosas nasales llenas, inflamadas. Es una historia que puede ser yang-yin, en este caso cuando tienen el subidón, es una historia yang, y el exceso, pensamos, bueno, ¿qué ha pasado? Que te ha tocado las narices y ¿cuál es el enemigo que tienes? Ya que tienes una alergia. Porque la alergia no es más que enemigos. Y hay gente, siento los alérgicos de aquí, que tienen una lista enorme de enemigos, enorme, ¿de acuerdo? Tenemos en cuenta todo esto. Es decir, no creemos que se pueda tratar la función o se pueda tratar la energía o se pueda tratar la estructura, sino se trata también ese fondo, ese porqué, ese lenguaje del inconsciente que está provocando una rinitis alérgica en esta persona. Y en cuanto al tema que, después de esa introducción, que por cierto no lo he puesto en el disquete, esa es la parte seria, pero bueno, si queréis... allí hay un folleto mío, hay un correo electrónico, los que queráis toda esta introducción tan pequeñita, os lo puedo enviar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es una de las maneras fantásticas de mirar el mapa corporal? El mapa corporal nos habla, ya lo sabéis, los que hacéis acupuntura, de las relaciones metaméricas humanas. Entonces, las reacciones neuroanatómicas son la base de la relación metamérica humana. Es decir, que averiguar lo interno desde lo externo a través de una información semiológica. Si de repente, que lo veréis, ¿no?
Es decir, uno está pinchando todo el rato porque tienes un dolor aquí y no hay manera, y te duele la percha y no hay manera en este lado, y aprietas y tienes contractura, no te puedes quedar con pinchar solamente esta zona. Tienes que entender que por aquí baja el nervio vago, que lo vamos a trabajar, que ese nervio vago es vago, no es porque sea vago, sino porque es muy ancho, muy amplio, y veréis que inerva muchas zonas, y realmente un problema digestivo o un problema hepático nos está dando ese problema. Entonces, si simplemente nos dedicamos a poner 4 agujas aquí, no farem res. Pero vendrá muy a menudo, eso sí, pero no haremos nada. Es decir, tenemos que drenar de alguna manera el hígado y la vesícula biliar, y me da igual cómo lo drenéis, pero hay que drenarlo. Y no solamente hay que drenar el hígado y la vesícula biliar, hay que preguntarle por qué está tan enfadado, por qué está tan cargado este hígado y esta vesícula biliar. Porque probablemente si tratamos las 3 cosas, esto se pasará rápido. Si no, no. Eso es trabajar de forma holística en el ser y en el estar. Y lo vamos a desarrollar más adelante. Es decir, que la neuroanatomía es un diagnóstico nosológico con bases neuroanatómicas que demuestra los dolores a nivel de columna, que es lo que vamos a hablar hoy, y tiene su base en la inervación anatómica. Es decir, cada órgano, cada víscera va a expresar una dermalgia o una contractura muscular, una alteración funcional, etc. Y eso nos está hablando, lo sabéis, los que hacéis medicina tradicional china, nos está hablando efectivamente de qué es lo que ocurre a nivel interno, en esta zona invisible que nos está hablando a través del cuerpo y del dolor. Si hablamos de los segmentos medulares, veremos que funcionalmente la médula se divide en segmentos, lo sabéis. Cada uno de ellos corresponde al nivel donde se origina un par de nervios raquídeos, ¿no? Entonces, cada neurómero da un nivel anatómico que a su vez inerva estructuras superficiales y profundas. No sé qué he hecho ahora. Ahí. Entonces veremos que el nivel... No me aclaro con esto. A ver, ahora. Esos neurómeros están conectados al sistema simpático a través de la cadena ganglionar que lo componen y que bajan por toda la médula. Están los pares craneales, luego están los nervios a través de la columna vertebral, a través de los neurómeros y los ganglios. Entonces, cualquier disfunción orgánica o visceral se manifiesta a través del ganglio correspondiente a lo largo de la columna, que se va a conectar con el tronco simpático, que a su vez se conecta con el sistema nervioso central. Es decir, que cualquier dolorcito de estos ha hecho todo este recorrido, ¿de acuerdo? Y lo ha hecho a muchísima velocidad, y lo ha hecho de forma sincrónica, porque estamos hablando y hablando y hablando, y no nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer es, ¿cómo lo diría? Imitar a nuestro ser. No puede ser imitar a nuestro ser, pero sería algo parecido. Es decir, hablamos de sincronía y no lo entendemos. Hablamos de simultaneidad y sabemos que eso está muy bien a nivel cuántico, que todo es teoría y que el universo, como va a ser todo un presente continuo en el que pasado, presente y futuro están... Por favor, el cuerpo, y perdona que me repita, Jaume, es que vino ayer a una clase y me estoy repitiendo, el cuerpo es absolutamente sincrónico y simultáneo. El cuerpo es una auténtica maravilla, vive en armonía, habéis visto, tiene proporción áurea, incluso hemos estado viéndolo con el doctor Roa. Si yo digo, hablando del pensamiento, quiero levantar un dedo, no me estoy 3 horas, no dicen, un momento, que ahora quiero levantar un dedo, y entonces avisa al otro y al otro, entonces sangre, el glucagón, no, o sea, es al momento, es simultáneo, todo el cuerpo se pone en marcha. Todo el cuerpo se pone en marcha y rapidísimo, porque están en sintonía, están en simultaneidad, están sincronizados. ¿De acuerdo? No van con la historia del tiempo cronológico, ahora no me verá qué fem. No van así. Por lo tanto, si fuéramos capaces de realmente funcionar en la vida como funciona nuestro cuerpo, que es sagrado, lo hemos visto, que es el templo del espíritu, todo nos iría mejor, porque cada célula es individual, intransferible y única y al mismo tiempo está a la paz y en armonía y en simultaneidad con todas. Y todas son un gran equipo que se pone en marcha. Lo que pasa es que este mundo interior se ha desestabilizado y ahora desestabilizamos el exterior, claro. Ya tenemos las células en guerra, hay cánceres, tenemos más bichos de los normales, menos de los normales. Es decir, ante esta alteración, el mundo exterior, que es un reflejo, realmente, y eso lo dicen los cuánticos y los místicos, es un reflejo, realmente se nota cómo funciona este mundo. Decían los antiguos místicos que si quieres saber el cuerpo que tendrás mañana, estate pendiente de los pensamientos de hoy.
Y si quieres ver qué cuerpo tienes hoy, acuérdate de los pensamientos de ayer. Es decir, este ente, mente y cuerpo, funciona simultáneamente y realmente nos da todas las respuestas y no hace falta que miremos al cosmos ni esperemos al 21 de diciembre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, decía aquí, las manifestaciones de todo esto serán espasmos o problemas de la zona de la espalda, dermalgias, cambios de temperatura en las zonas meclaméricas correspondientes. Yo pienso que quizás porque soy una vieja médico, ya tengo 60 años, y me sigue gustando explorar al paciente. Me sigue gustando hablar con el paciente, explorarlo, ver si tiene una parte fría, una parte caliente, si eso está más apelmazado, si eso está menos apelmazado. Si hay, es decir, una serie de síntomas que he hecho, Fede, una serie de síntomas que en la exploración y en la escucha muchas veces uno puede darse cuenta de qué es lo que le está ocurriendo. En la exploración, ¿por qué? Porque estás viendo que si realmente tienes un problema, como veremos más tarde, de una contractura de psoas, probablemente tiene un problema de estreñimiento debido a un problema de colon y probablemente ese problema de colon es porque tiene un problema de miedo. ¿Entendéis? Y entonces cuando tú sacas esa conclusión, luego puedes hablar con él, puedes dialogar con él, a ver qué ocurre. La exploración me parece importante. Hacía broma antes con mi marido, señor de la Epsilon, hacía broma con él diciendo, bueno, no sé si contarles, ¿no?, lo que me contaron a mí hace muchos años, ¿no?, que tenemos que ser los terapeutas como el indio del oeste, ¿no?, que va andando, ve allí una caca de vaca, o lo que sea, se caca fresca, haber pasado hace poco. Es decir, esa exploración tan básica nos la olvidamos, nos la olvidamos. Yo también adoro la aparatología, no digo que no, Fede, pero nos olvidamos, de que es un complemento, es una herramienta cualquier aparatología. Pero delante tenemos un ser humano que viene con un problema y viene con un problema que nos lo pone ahí encima para que hagamos algo con él, para que le ayudemos. Y muchas veces pasamos del ser humano, al menos hacerle 4 preguntas. 4 preguntas, explorarle un mínimo, porque se puede explorar un mínimo. No hace falta hacer como el médico alópata puro y duro. Si le voy a pedir un análisis, una radiografía, le voy a auscultar, no sé qué. Si justamente toda la parte de medicina alternativa, mal llamada alternativa, se pone a hacer 1000 cosas. Desde la palpación, desde controlar, desde la quine, desde mirarle el iris, ¿de acuerdo? Desde mirarle la lengua en medicina tradicional china. O sea, podemos atender a ese paciente y todo eso nos va a dar realmente claves para saber lo que le ocurre. En medicina tradicional china, el año pasado, tuve un dolor en el dedo gordo del pie. Si me voy a un médico, de medicina alopática, lo primero que me hubiera pedido es el ácido úrico, ¿no? Pero no, me dolía, ¿pero por qué me dolía? Porque era el meridiano de bazopáncreas, estábamos en la época, y resulta que en la época del elemento tierra, en la 5ª estación, es una época de preocupación y de reflexión. Pues estaba en ello. Y en el momento que lo pasé a la conciencia, se me pasó. Ya no hizo falta nada más, ni comprarme ningún remedio, ni ponerme ni una agujita. A veces el pasar a la conciencia lo invisible, pasarlo a lo visible y pasarlo a la conciencia es suficiente. Sistema parasimpático, aquí la importancia estará en sus inervaciones. Entonces veremos, y ahora es un poco el rollo, pero os quiero explicar un poco estos nervios. No voy a contar muchos, los tenéis en el disquete, así que los pasaré rápido porque prefiero que me hagáis preguntas. Derivados simpáticos tenemos el nervio esplánico mayor, el nervio esplánico menor, el nervio esplánico inferior y el nervio esplánico pélvico. Entonces el origen del nervio esplánico se origina en los ganglios torácicos paravertebrales. Lo digo porque luego veremos qué es lo que va a inervar finalmente y por dónde pasa y por qué ocurre lo que ocurre. Se origina en los ganglios torácicos paravertebrales. No inerva vísceras torácicas ni abdominales, sino abdominales. A pesar de que se origine en aquel sitio, va a inervar todas las vísceras abdominales. El nervio esplánico mayor nace a partir de las ramas del 5º al 9º ganglio torácico, desciende oblicuamente a los costados de las vértebras dorsales y atraviesa el diafragma, hace sinapsis con neuronas de los ganglios del plexo celíaco, el plexo renal y la médula suprarrenal. O sea, imaginaos qué extenso es el tema. Por lo tanto, veremos que muchas veces un dolor en la 5ª dorsal, de la 5ª dorsal a la 9ª dorsal, o torácica,
puede tener que ver con una disfunción visceral o renal. Es decir, me duele aquí, hay que mirar qué ocurre. Aquí la gente te dice me duelen los riñones, que llevan razón a veces. Cuando tienes el lumbago alto, dice, no señora, no es solo riñones, es el lumbago lo que tiene. También como el chiste, porque hay un problema. Y a lo mejor el problema del riñón es un problema de miedo. Volvemos otra vez con el miedo, ¿de acuerdo? O de relación con los demás. Por lo tanto, hay que mirarlo esto. Entonces, acordaros, un dolor de quinta a novena puede ser un problema de disfunción visceral o renal. El nervio esplánico menor nace a partir de las ramas del 10 y 11 ganglio torácico, desciende también oblicuamente con el mayor y atraviesa también el diafragma. Hace sinapsis con neuronas de los ganglios de la parte inferior del plexo ciliaco y, por lo tanto, un dolor de décima dorsal a onceava dorsal puede tener que ver con desórdenes digestivos. La gente a veces no entiende que tiene dolor aquí simplemente porque tiene un hígado así. Tiene un hígado así, el hígado empuja, ¿eh? Es decir, tiene que ocupar todo un espacio, por ejemplo, una hepatomegalia ocupa un espacio que está alterando también la columna. Y de vuelta, o sea, no puedes simplemente pincharle ahí, sino que tienes que ocuparte un poco de ese hígado o del tipo de víscera, de ese intestino, etcétera, etcétera. ¿Y qué está ocurriendo con esta persona? ¿Y por qué le está pasando eso? ¿Y desde cuándo le pasa eso? El nervio esplánico inferior nace a partir de las ramas del 12º ganglio torácico, a veces existe, a veces no, también atraviesa el diafragma y hace sinapsis con neuronas del plexo renal. Por lo tanto, patología renal, fijo, dolor en la 12ª dorsal. Fijo, eso nos da un síntoma. Por eso os decía que cuando estáis explorando al paciente, el hecho de estar mirando como un rolón, dando vueltas, buscando puntos gatillo y puntos dolorosos, como el cuerpo es un mapa estupendo, si tenemos un dolor muy fijo que acaba de entrar en la 12ª dorsal, tenéis que estar atentos y tenéis que empezar a mirar qué ocurre con sus riñones. A eso me refiero, no podéis dejarlo de lado. El nervio esplánico pélvico, inerva la segunda, tercera y cuarta sacra. Da inervación específica a la pequeña pelvis, es decir, que esos pequeños dolores sacros pueden tener que ver con próstata, útero, vejiga, piso pélvico, etc. Se queda aquí el dolor y no se puede quedar uno con ese dolor. Hay que mirar delante, hay que mirar qué ocurre. Las áreas reflejas del nervio esplánico son disregulaciones de órganos o vísceras y se manifiestan como vértebras en lesión según el nervio esplánico correspondiente. Veis que hay mucha historia visceral, pero daros cuenta que todo el sistema entérico. Decía ayer que Buda no está gordo porque sí, no tiene aquella barriga porque sí. ¿No habéis pensado por qué le ponen aquel barrigón a Buda? Es que realmente es el segundo cerebro. Es decir, nuestras vísceras son el segundo cerebro. Nuestras vísceras generan el 90% de serotonina. Y además tenemos una manera de hablar que tiene que ver con esto. O sea, cuando algo nos llena, nos llega, decimos, esto me parece entrañable, esto me ha llegado a las entrañas. Pero que es cierto, es que es muy cierto esto. Es decir, toda la parte más emotiva, más emocional, está en las vísceras. Y las vísceras son las que más sufren todas esas historias psicosomáticas. ¿De acuerdo? Cualquier cosa de este tipo va primero a parar a las vísceras. Por lo tanto, muchas personas tienen problemas de barriga, de historias disbióticas, de estreñimientos, diarreas. Todo eso nos habla, nos grita de cómo está esta persona, debido a esas vísceras que son fundamentales. Entonces, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Un problema en la dorsal 9 se suele relacionar con un problema de hígado. Y se manifiesta, ¿cómo se va a manifestar? Con una artrosis lumbar de años de evolución. Y si está siendo de años de evolución es porque nadie se ha cuidado de su pobre hígado. ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir, si una persona tiene un problema hepático, tiene un problema de disfunción, de plenitud o de vacío de hígado, hay que pensar qué está ocurriendo con su sistema vital. Es decir, porque está siempre enteramente colérico. A mí me encanta el refranero español porque es el Confucio español, ¿no? Y más en catalán digo, esto me ha sentado como una patada en el hígado. Es que nunca me habían dicho.
Realmente, o sea, el hígado se cuida de toda esa energía, lo sabéis en medicina tradicional china, es la cólera, es la agresividad, la vesícula biliar es la rabia, la contrariedad, y hay una cantidad de personas con piedras en la vesícula y más ahora, porque lo que hay que aguantar, ¿eh? Porque la contrariedad, nos levantamos con contrariedad, nos vamos a dormir con contrariedad y rabia por la situación. Y realmente toda esa historia nos está perturbando. Entonces, cualquier problema del sistema hepatobiliar nos va a provocar o dolores lumbares o dolores aquí. ¿Me seguís o voy muy rápido? ¿De acuerdo? Y ese es uno de los que más me gusta, el nervio vago. Espero que no os aburra mucho, lo haré rápido. También se llama nervio, es un par craneal, nervio neumogástrico. Es el 10º par craneal. Y su naturaleza es un nervio mixto, es sensitivo y motor. Por lo tanto, tiene siempre, cuando se manifiesta, son funcionales y álgicas, los síntomas, junto a los nervios esplénicos, que veremos más adelante, tórax y pelvis, inerva prácticamente todos los órganos y vísceras, y parte de aquí arriba. ¿De acuerdo? Por eso digo que esta zona es una zona muy conflictiva. Y expresión refleja, los problemas están en las cervicales 0, 1 y 2. Esta parte de aquí es la que más problemas crea en ese nervio vago. Y cuando veamos que inerva prácticamente todas las vísceras, vuelvo a repetir que no nos podemos quedar solamente con eso. Tipos de fibras. Hemos dicho que tiene motoras viscerales, generales, parasimpáticas, y luego tiene sensitivas somáticas o vegetativas. Es uno de los nervios más importantes del parasimpático craneal. Es activador de toda la función digestiva, hiperactividad parasimpático-tónica, con dolencias a nivel cervical. Inerva todo el aparato respiratorio, es decir, que puedes tener un problema cervical por un problema respiratorio, por un problema visceral, esófago y estómago. O sea, que una persona con esofagitis puede ser que tenga dolores cervicales. Una persona con problemas de respiración puede ser que tenga problemas cervicales, de esas primeras tres. Es un nervio visceral tóraco-abdominal. Función. Tiene una función respiratoria, una función de secreción gástrica y biliar, controla los grandes vasos y el ritmo cardíaco y es un regulador neurovegetativo en general. Es decir, que cuando veamos personas que tienen problemas en la primera parte de las cervicales, por favor, darle un regulador neurovegetativo en general. Porque probablemente si las calmáis, aparte de pincharlas o darles lagnantes hay que darles realmente un remedio o ponerle el tratamiento que vosotros queráis, un tratamiento relajador del sistema neurovegetativo. Porque en el momento que estáis relajando el sistema neurovegetativo, el dolor va a menguar. Si solamente os dedicáis al dolor, no va a menguar. En el nervio vago, en territorio motor, se ocupa de la musculatura lisa pulmonar, esófago y la mayor parte del intestino. Inerva el seno carotidio controlando la tensión arterial. Es decir, que esas personas que están siempre de los nervios, con una hipertensión allá arriba, probablemente no tendrán hipertensión por un problema de colesterol, por un problema de mal funcionamiento renal, por un problema... No, puede ser simplemente lo que mis colegas alópatas llaman hipertensión esencial, no se sabe, ¿no? Bueno, es una hipertensión desde el punto de vista neurovegetativo. Y por lo tanto, ese nervio vago hay que de alguna manera tratarlo regulando todo el sistema neurovegetativo para que toda esa sintomatología, que es muy abigarrada, cuando hay una sintomatología muy abigarrada, el médico alópata, que está, me encanta, le he dicho a mi marido que cuando falte un cuarto de hora me haga así, y me está haciendo así. Gracias, Joan. Aún falta poco. Es verdad que tú vas al médico alópata y le dices, no, como decía antes, ¿no? Es que me duele el dedo gordo. Además tengo un problema aquí de flatulencia y tal y cual. No, vayas al digestivo, aquí se va al traumatólogo, ¿no? Y además es que me duele un poco aquí. No. Entonces lo va enviando a especialistas. O sea, lo más demoníaco que existe son las especialidades. Es lo antiholístico, ¿de acuerdo? Es la separatibilidad. El mundo va como va porque no nos damos cuenta a nivel cuántico que no existe separatibilidad.
Y entonces todos nos empeñamos en separar los otros, no sé qué, pa. Eso es lo grave. Entonces, el encanto que tiene la medicina de tipo holístico natural es que es capaz de ver el ser humano como un todo que se manifiesta a distintos niveles y que lo que hay que hacer es que si eres un terapeuta natural, holístico, lo vas a tratar de una sola, no vas a hacer todas estas cosas, porque tratando la causa profunda, lo demás se va a ir arreglando. Y si de repente se ha quedado 2 cositas, pues le pones 4 agujas en las cervicales. Si se ha quedado esto, se ha quedado el pie, pero es lo que hacemos, ¿no? Es decir, tengo problemas de hígado y además tengo un problema de musculatura en los ojos, me voy a ir al oftalmólogo. ¿Sabéis? Medicina china, todo está relacionado. Bueno, pues no lo ven. Por lo tanto, nos va como nos va a causa de todo esto. Seguimos con el nervio vago. Va del cerebro al esófago, se ramifica en una especie de plexo de malla grande e inerva el esófago. Se parte luego en 2 fascículos, nervio anterior y nervio posterior. Tiene relación con esto. Hay muchas personas que tienen problemas de hernia de hiato y entonces por un lado se van a la hernia de hiato y por otro lado se van al del pulmón porque tienen una tos horrorosa, ¿no? Se ahogan y tal. Todo es lo mismo. Es decir, se están quemando con ácido sulfúrico porque les sube, queman todo ese tema y el que está de alguna manera inervando todo eso y ocupándose de todo eso es el nervio vago. ¿Entendéis? Áreas reflejas, disregulaciones en los órganos viscerales y pueden manifestarse, como siempre, aquí. Y luego está el frénico, que es el otro. Nace de las ramas anteriores de los nervios cervicales, el otro, principalmente de la 4ª raíz cervical. Sus accesorios se encuentran en la 3ª y 5ª raíz cervical y las disfunciones que tendrán que ver con el nervio frénico las vamos a encontrar en cervical 3, 4 y 5. Su tronco tiene un diámetro de 1,5 milímetros, pasa por el borde superior del cartílago tiroides, cruza directamente el músculo escaleno anterior, entra en la caja torácica por delante de la arteria subclavia y se extiende por el mediastino y genera ramas que inervan pleura y pericardio. Continúa hacia el diafragma, son los 2 enormes, donde se ramifica para cubrir toda el área diafragmática y la parte superior de los órganos peritoneales. Entonces, disregulaciones en los órganos inervados se manifiestan en C3, C4 y C5. Por lo tanto, C3, C4 y C5 es como un gran análisis para saber qué es lo que te pasa. O sea, en vez de hacerte, me vengo a hacer una analítica a ver cómo estoy de todo, y me duele la 3ª, la 4ª y la 5ª, vamos a buscar dónde está esa disregulación visceral. Un ejemplo, un dolor de colon, como decía al principio de la charla, por estreñimiento, puede provocar una contractura del psoas que afecta a la pierna. El espasmo del psoas crea la presión por lateralización de la columna y esto provoca un dolor a lo largo de la pierna. Es decir, que uno puede doler en la pierna, que tiene que ver con un espasmo del psoas, que tiene que ver con un estreñimiento, como he dicho antes, que tiene que ver a causa de la energía del colon y por lo tanto tiene que ver a causa del miedo, a causa de una situación, a causa de una retención, ¿no? Porque el estreñido ya sabemos que retiene. Y el diarreico libera demasiado y en exceso. Muchos dolores articulares en pequeñas articulaciones pueden ser debidas a una disbiosis del colon. Es decir, que estás ahí tratándote las pequeñas articulaciones y tienes que tomarte mucho probiótico y tratar un poco esos intestinos. Sobre todo del Bacterium proteus, que provoca una aparente artritis sin serología. Es decir, la persona parece que tiene una artritis fulminante con todos los síntomas y les hacen las pruebas y sale todo negativo, la streptolisina, la proteína C reactiva, el Waller-Ross, todo negativo. ¿De acuerdo? Mire, oiga, parece que tenga usted esto, pero no lo tiene. No, lo que tiene probablemente es un Bacterium proteus, que está provocando esa disbiosis de colon y esa disbiosis de colon nos está provocando dolores articulares. Todos estos datos nos ayudan no solo a tratar algo más que el dolor articular, como decía al principio, muscular, etcétera, sino a intentar drenar el órgano o víscera afectada, porque si no nos vamos a quedar a medias. Pero además nos ayuda a descubrir la emoción que este órgano o víscera nos desvela para poder trabajar con ello. A mí me da la impresión de que es bueno conocer la simbología de la enfermedad. Me parece que, yo me acuerdo cuando
cuando empecé, que me pasé de bando, en mi libro de texto era la enfermedad como camino, y ahora me dirán, no la he traído, porque es así, María, pero es verdad. Es decir, realmente conocer qué nos está diciendo cada órgano, cómo se manifiesta cada órgano, me parece un dato importante. Y además empezó así la psicosomática. O sea, cuando Grode, que empezó, que es el gran pope de la psicosomática, empezó en este plan, diciendo, bueno, pues no habla, tiene problemas en la garganta por no sé qué. A mí me parece interesante, porque vais leyéndolo y vais comprobando que efectivamente es cierto. Es decir, nosotros siempre hacemos la broma, en mi centro, de que cuando uno tiene problemas de estómago, una gastritis, lo ha sentado mal la comida, no decimos qué es lo que he comido, que te ha sentado mal, sino con quién has hablado y de qué has hablado. Y efectivamente, y esa persona puede tener una gastritis horrorosa, cuando come con la suegra que le sienta mal, se toma patata y mungeta y le sienta fatal, y luego se va con un amigo, se come una fabada asturiana y le sienta estupendo. ¿De acuerdo? Es decir, que todo no consigue, no vamos a decir nada, todo no consiste, este secretito que se va a montar. Hay una señora que se monta de su compañero de al lado, porque seguramente le ha sentado mal la comida. No, como sola. Sí, a veces es mejor, mira. O sea que, de acuerdo, es decir, que hay que tener siempre en cuenta esa simbología de la enfermedad, porque efectivamente esa enfermedad, esa simbología, esa emoción escondida se va a manifestar, como he dicho al principio, y claro que de repente habrá síntomas. Dice, no, es que me he resfriado porque abren siempre la ventana de mi trabajo y la corrent d'aire. ¿Qué pasa? En todo el año, aquel día la corriente venía de mala hostia. O sea, es decir, porque todos los días abren la ventana. No, es que aquel día estabas en predisposición. Estabas en predisposición. Sí, yo me acuerdo una vez que estaba comiendo con unos amigos, los amigos empezaron a discutir, era de noche, estaban a discutir, y cuando llegó me pedí los platos peores, caracoles picantes, no sé qué. Es que el inconsciente es muy puñetero. No me pedí una sopita, me sentó fatal, claro. Me sentó fatal. Ya acabo. ¿De acuerdo? Es decir, que hay que entender eso de la emoción, que es la que va a pasar por el mapa corporal. Entonces, volvemos a la medicina tradicional china, que efectivamente es la que me llevó a todo esto y que es una auténtica maravilla, porque nos habla de esos elementos, nos habla de la primavera, la madera, cuando empieza el yang, cuando todo crece, y nos habla de que es hígado y vesícula biliar, y hay una emoción ahí, que es el dinamismo, la rabia, la cólera. Si tú estás en buena armonía, es el dinamismo que empieza el yang y que empieza a mover y puedes hacer 24.000 proyectos y cosas. Pero como estás en disarmonía, estás lleno de cólera, lleno de rabia, lleno de contrariedad. Luego viene el verano, que sabéis que es el elemento fuego, verano, que lo que hace es corazón e intestino delgado, y por lo tanto estamos hablando de alegría de vivir, de amor y de odio. Es decir, depende de cómo estemos en armonía o en disarmonía, nos va a dar esas dos historias. La quinta estación, tierra, que se ocupa de estómago, vasopáncreas, que os dije que estaba en preocupación y en reflexión, y que también habla de serenidad y de melancolía. Pasamos al metal, otoño, que es pulmón e intestino grueso, que nos hablará de deseos, ansiedad, pero también nos hablará de tristeza. Y por fin el agua, el invierno, riñón y vejiga, que los chinos nos dicen realmente es una energía de voluntad, pero es una energía de miedo. En el invierno uno tiene que empezar a proyectar, está como las plantitas, ha perdido la hoja y está proyectando lo que va a hacer en primavera. Y como haya proyectado suicidarse en invierno, en primavera se suicida, ¿eh? Porque primavera te da un empuje para todo lo que has proyectado en invierno. ¿De acuerdo? El lenguaje del cuerpo, por lo tanto, no solo es necesario conocer las enfermedades que se explican en el cuerpo, es importante saber analizar sin miedo nuestras emociones, porque primero tenemos que analizar las nuestras para poder tratar a los demás, para comprender sus significados antes de que el cuerpo se cuide de ellas. Muchas gracias. Preguntas. Ahora que me he relajado, ahora me tengo que ir. Ahora que me he relajado, me tengo que ir, ¿ves? A ver, preguntas. Dime. ¿Se puede modular el nervio vago homeopáticamente? Homeopáticamente sí. O sea, tú puedes dar un tratamiento siempre que regules el sistema neurovegetativo. Lo puedes hacer homeopáticamente, lo puedes hacer con agujas, y probablemente me he perdido cosas, probablemente con alguna técnica de las que se ha hablado. Pero si tú regulas
el sistema neurovegetativo, se regula el vago, que es el que más se cuida, y probablemente todas las historias paran. Seguro, ¿eh? Como mínimo se relajan. Como mínimo no tienes, sabes que cuando tienes el hígado de plenitud tienes contracturas musculares. Entonces hay que calmar esa cólera, hay que calmar esta rabia. Entonces si haces ese trabajo, que es un trabajo más integrado, los resultados son mejores. Pero finalmente te diré, los resultados serán mejores en función del paciente. Porque si el paciente no se quiere curar y aquello le sirve para algo, ya te puedes esforzar, querido. O sea, por eso no nos podemos poner medallas ni de éxito ni de fracaso, ¿eh? Somos verdaderos guías. O sea, proporcionamos herramientas. Y puede que las utilicen bien o puede que no las utilicen bien. Pero cuando algo está como muy pesado, muy en resistencia, yo siempre digo que la mejor definición de lo que es la salud es no resistirse al cambio. O sea, el cambio es constante, somos como Vodafone, la vida es móvil, y no me dan dinero por esa publicidad. Y entonces realmente no podemos resistirnos al cambio. Cualquier resistencia, cualquier freno al cambio hace que enfermemos. Y entonces muchas veces una enfermedad puede ser una herramienta para esa persona para poder sobrellevar su vida. Entonces viene porque la familia ha dicho, vete a ver si te curan, y no se va a curar. Y entonces te pones 3 medallas de fracaso y no. O le das otra herramienta que sostenga esto, que esto es lo que hay que hacer, o no harás nada. Es decir, que no es tan fácil tratar, ¿eh? No es nada fácil. ¿Qué más? En las fibrosis quísticas muchas veces hay dolores, igual que en las fibromialgias y pilomialgias. Mira, yo me acuerdo una vez, cuando estaba estudiando, que mi maestra dijo, fibromialgia, a las personas que les duele todo, les duele la vida, les duele el vivir. Y muchas veces vas detrás de una fibromialgia y hay una historia muy penosa, ¿eh? Muy penosa. Una manera de malvivir la vida, una muerte de un hijo, lo que tú quieras, ¿eh? Entonces, eso sí que es ya la representación de todo mi dolor por vivir en el cuerpo. Y si haces historias quísticas del tipo que quieras, cualquier historia quística la tienes que interpretar como ¿qué estoy enquistando? ¿Y por qué y dónde? ¿De acuerdo? ¿Y por qué y dónde? Porque fíjate que cuando hablabas de la fibromialgia ahora está muy de moda, fibromialgia, fatiga crónica, es la espasmofilia de toda la vida. De toda la vida. O sea, lo que hace la persona antes de la fibromialgia es que vive mal la vida y la vive en espasmo. Y cuando uno está en espasmo, hay musculatura estriada y musculatura lisa. Es decir, todo está en espasmo. Los vasos sanguíneos están en espasmo, el miocardio, todo está en espasmo. Con lo cual, no oxigenas. Porque si todo está así contraído, no puedes oxigenar. Y si no oxigenas, cuando empiezas a tener problemas cognitivos, problemas de dolores porque no llega el oxígeno, no llega la sangre, no vas nutrida. Es decir, que hay una especie de hiponutrición que provoca toda esta historia, ¿no? Esa fatiga, esa astenia, ese dolor, te duelen las carnes. Pero pienso que se puede tratar cualquier cosa de esas desde atrás, desde por qué me duele la vida y cómo no has pasado esto a la conciencia y cómo esto no te lo has trabajado. Hay que hacerlo, porque si no lo haces, realmente, si todo se queda como mis colegas alópatas con magnesio y calcio y tal, malament anem. Mejoran algo, pero mejoran poco, ¿de acuerdo? Ahora ya te digo, me da igual, fibrosis quística, lo que sea. Es decir, ya la palabra, cualquier cosa, que se fibrosa, que se enquista, etcétera, etcétera, hay que preguntarse qué está reteniendo, qué está enquistando, por qué está poniéndose en estado de alerta, escudándose ante qué. Hay que decirles que la vida es riesgo, la vida hay que tomar riesgo, que lo dice Heisenberg, no podéis torear la incertidumbre, la incertidumbre está ahí, Podemos tener estrategias para torearla, pero no para eliminarla como a un toro, ¿Qué más? ¿Ya está? Pues a menjar. Venga, gracias por vuestra escucha,